guztioi, eusko ikaskuntzaren mai ingurutan, gaurkoan Radio Vitorian beste pertsonaia bat, beste euskal herritar bat, beste izen bat, zuek ezagutzeko asmoz bere historia. Julián de Ajuriagerra, ez da politikaria, psikiatra baizik. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Les decía que acercamos hacia sus transmisores otro personaje de nuestra historia, Julián de Ajuriagerra. Pero no estamos hablando de Ajuriagerra político, les decía, sino del psiquiatra Julián de Ajuriagerra. Por eso vamos a hablar con dos hombres que conocen perfectamente la profesión y el recorrido de este hombre, de Julián de Ajuriagerra. Aquí en los estudios de Radio Vitoria, José Miguel Aguirre Oar, psiquiatra y colaborador de Julián de Ajuriagerra. José Miguel, Gabón, buenas noches. Gabón, Berdín. ¿Gasteiztarra? Bai, Gasteiztarra será. Bueno, José Miguel, estamos hablando, decíamos, de Julián de Ajuriagerra. ¿Por qué merece la pena hablar de este hombre que, recuerdo, no es el político, hermano del que fuera político? Hermano del político, sí. ¿Por qué merece la pena? Pues porque yo creo que es uno de los psiquiatras más interesantes del siglo XX y quizá uno de los 5 vascos más universales también del siglo XX, con Barandiarán, Caro Baroja, Michelena, no sé, Quillida o Oteiza, y yo creo que él, ¿no? A pesar de que, en tu opinión, es uno de los 5 vascos universales del siglo XX, no es de los conocidos. Esos nombres que has puesto sobre la mesa son bastante más conocidos que el psiquiatra Julián de Ajuriagerra. Bueno, no sé si sea más o menos conocido, pero bueno, en el mundo de la psiquiatría fue un referente terrible, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX. También todo esto pasa, ¿no? Porque cuando yo fui a hacer la tesis esto fue en el año 90, fui a Santán, allí al hospital donde él había estado en París, y entonces había ya estudiantes de psiquiatría que no lo conocían. O sea que esto es así, ¿no? ¿Hablas de década de los 90? Sí, sí. Me acuerdo porque fui luego a comer a un restaurante y un psiquiatra que estaba estudiando la especialidad pues me preguntó, oye, este psiquiatra que dices tú, Ajuriagerra, he oído hablar, quién era y tal, ¿no? O sea que, claro, esto... Sin embargo, te voy a decir una cosa. Tiene un libro, que creo que José me da la razón, que es un hito en la literatura de la psiquiatría infantil. Fue el primer gran tomo de psiquiatría infantil a nivel mundial. Ahora hay otros, y ha sido traducido, yo creo, a todos los idiomas importantes, y eso está ahí, ¿eh? O sea, en el mundo de la psiquiatría infantil y de la psicomotricidad y de todo lo que ello comporta, yo creo que sí que es todavía un nombre muy conocido para especialistas, ¿no? Ha dicho José Miguel Aguirre Oar que por ahí anda José. ¿Y quién es José? José Guimón, catedrático de psiquiatría. José Guimón, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hablando de Ajuriagerra, hablando de psiquiatra, no de político, Guimón lo mismo. No estamos hablando con Guimón político. Aquel era tu hermano, Julen Guimón, catedrático de psiquiatría en tu caso. Bueno, es curioso, ¿no? Como estamos hablando de 2 apellidos muy ligados con la política, pero hoy vamos a hablar de psiquiatras. Sí, así es. De psiquiatras. Bueno, ¿cuál es el músculo, en tu opinión, José, para decir que, en opinión de José Miguel Aguirre, fue uno de los vascos universales del siglo XX? ¿Cuál fue el músculo de Ajuriagerra? Bueno, Ajuriagerra fue una figura central, como ha dicho José Miguel, en el siglo XX en psiquiatría, porque confluyó su vida y el desarrollo de su especialidad en los lugares más importantes de entonces de psiquiatría, que eran París y luego Ginebra, y además en un momento en que la psiquiatría se convirtió en ciencia, ¿no? Hacia los años 50, 60, con lo cual él fue uno de los iniciadores, uno de los 4 o 5 iniciadores mundiales de casi todas las especialidades novedosas en psiquiatría, la psiquiatría infantil, la neuropsicología, la
psicogeriatría, es decir, la psiquiatría de los ancianos, ¿no? Y en todos ellos él fue uno de los pioneros y tuvo la suerte de poder desarrollar las especialidades y su práctica en un cantón con muchos recursos económicos y sociales y muy en punta en la ciencia, como era el cantón de Ginebra, que le ofreció pues todo tipo de facilidades para desarrollar esas cualidades. Él, como era una figura realmente estelar, era enormemente brillante, es un hombre pues que tuvo una importancia enorme. Claro, lo que pasa es que la psiquiatría es un terreno menos conocido que lo que puede ser la pintura o la música o algunas artes, y por eso quizás no tan conocido. No es tan conocido entre la población general. Incluso en la psiquiatría, pues en la pintura es lo mismo. Nosotros, si vas a Estados Unidos y preguntas por Chillida, hay mucha gente que no sabe quién es Chillida. O si vas a preguntar por Camilo José de Cela en Francia, en algún sitio de Francia, entre escritores tampoco saben quién es. De modo que somos un poco pueblerinos aquí, pensamos que lo que nosotros conocemos es lo más importante del mundo, y entonces pensamos que esas figuras son las más importantes. Pasa que el mundo es muy grande, entonces pues Julián Guerra ha sido enormemente conocida, ha sido enormemente importante dentro de la psiquiatría. Lo que ocurre es que en este mundo del siglo XXI, ahora lo más conocido ya sabes lo que es, Leo Messi o Cristiano Ronaldo. Eso, pues sí, a cualquier sitio del planeta que vayas te vas a encontrar con una camiseta de cualquiera de los dos. Sí, bueno, pues puede que no, porque en Estados Unidos el fútbol como tal y como lo conocemos nosotros es muy poco conocido. Yo le pregunto a mis amigos en Estados Unidos por esos nombres y tampoco los conocen. Lo que hacen es fútbol americano, quiero decir, o baloncesto, pero desde luego a Ronaldo nadie sabe quién es, porque el fútbol tal y como lo conocemos nosotros es muy poco conocido en Estados Unidos, ¿verdad? Son unos pequeños yo creo que se está globalizando también esto cada vez más también, Sí, pero no se suele conocer, tanto que tampoco se sabía dónde era desde que han ido al Bilbao, mundial, o dónde era. Se decía que en Estados Unidos todavía hace poco, o incluso probablemente ahora, preguntas a buena parte de la población, dices que eres español, si es que dices que eres español, y no dices que eres vasco, pues si dices que eres vasco todavía menos, pero si dices que eres español, se creen que eres sudamericano, no saben muy bien dónde está España. Pero no saben lo que es el Athletic. No, ni España, y tampoco sabemos nosotros dónde está Minnesota muy bien, Quiero decir, si nos preguntamos nosotros cuántos son los estados de Estados Unidos y decimos que los dibujemos en un mapa, a ver cuántos vascos saben dibujar más de 5 o 6, O sea, que ¿algo que apuntar sobre este paréntesis que hemos abierto? Pues que en cuanto a la universalidad del conocimiento, si es conocido o no, y todo eso, ¿no? Volvemos Julia Guerra era importantísimo. Volvemos a Julia Guerra, sí. Un pionero. Una familia bilbaína. Sí. Los de Julia Guerra son una familia bilbaína. De Ochandiano, exactamente. De Ochandiano. O sea, los padres eran de Ochandiano, pero qué cerquita de ellos de la realidad del norte de Álava. Ya Juan y Julián y todas las hermanas nacen en Bilbao, sí. En fin, en la zona del Ensanche, en Abando, aunque luego viven en Deusto, porque el padre se hace contratista, es un contratista de cierta fama allí, y tiene que construir la Universidad Comercial de Deusto. ¿Y cómo uno de Ochandio termina siendo contratista? ¿Se construye a sí mismo? Pues aprende el oficio de el padre, ¿no? El padre aprende el oficio de cantero en Durango, yéndose a pie, como cuenta muy bien, bajando Urquiola, claro, estamos hablando del principio del siglo XX, ¿no? Allá aprende el oficio y ya luego se establece como cantero en Bilbao, y ya pues como muchos canteros, pues como el mismo Olaguibel, el famoso arquitecto vitoriano, pues este no se hizo cantero, pero se hizo contratista. Hizo edificios importantes en Bilbao, Porque para estudiar, por aquel entonces, como estudió Julián de Julia Guerra fuera, primero no estudiaba todo el mundo, no, y todo el mundo no se iba fuera. No, pues mira, yo creo que en esto tuvo la gran suerte de tener un tío, que es el doctor Arrese, que fue director ya de Basurto, que era un hombre que también había estudiado fuera, había estudiado en París, y entonces orientó, era un poco el mentor, diríamos, de los estudios y de las carreras de sus sobrinos. Le llamaban el Osaba era el tío por excelencia, era casi el segundo padre. Y él le orientó a Julián a ir a estudiar a París con 16 años. Si me permites un inciso, decías que no era frecuente que estudiaran fuera
en aquella época los bilbaínos no bueno, están yo me refiero a toda la población, ¿eh? No, pero de que por ejemplo, en el caso de la Julia Guerra, su hermano estudió ingeniero fuera, y mis tíos, que eran vecinos de ellos, los hermanos de mi madre, que eran vecinos en Deusto, estudiaron los dos en Alemania. Porque y buena parte de una cierta burguesía bilbaína estudiaba en Inglaterra. Y esto todo pero tú lo has dicho, ¿no, Guimón? En la época de la revista Hermes, cierta parte de las clases, digamos, pudientes. No, los Julia Guerra no eran pudientes, eran una gente modesta, muy modesta. Y quiero decir, pero si era contratista, no era empleado. No, pero bueno, que de la carrera, vamos, era un señor que se había hecho a sí mismo. Pero quiero decir que hubo un momento en Bilbao en que fue un momento estelar, que era la época de la revista Hermes, la época de la preguerra, los años en que Julia Guerra fue a esto, que tenía muchas relaciones con el extranjero y que había mucha sed de conocimiento. Los felices años 20. Claro, por fíjate todos los pintores que mandó la Diputación a París a estudiar, en vez de hacerlo el Café Nara, que se hace un Guggenheim para que se enseñen, pero no se les manda con becas. Quiero decir, en aquella época todos los becarios de la Diputación, todos los pintores de la gran generación de pintores habían sido becados por la Diputación de Vizcaya para ir a París, de modo que eran épocas brillantes a pesar de todo. Pero mira cómo terminaron luego, con la década de los 30 y lo que vino, la guerra. Bien, sí, claro. Sí. Lo que era todo felicidad, el exilio, muchos de ellos, sí. Lo que era todo felicidad se convirtió en un drama. Bueno, pero hicieron una obra que ha quedado como una escuela de pintura inmemorial, quiero decir, muy importante. Bueno, el caso es que aquel joven estudió en París. ¿Y cómo fue la experiencia parisina para un joven de Bilbao? Bueno, primero tengo que decir una cosa, que estudiaba en París y en verano venía a Salamanca, empezó en Valladolid, pero luego en Salamanca se examinaba del mismo curso para el bachiller español. O sea, el último curso no lo pudo acabar porque le pilló, la guerra. Empezó la guerra y no terminó bien. Así que iba más avanzado en los estudios en Francia que No, a la par. Terminó en Francia porque allá no había guerra, pero aquí no pudo acabar, ¿no? Y en los estudios estuvo pues muy ahí, muy metido ya en los ambientes más de vanguardia, como ha dicho José. En Bilbao ya había una vanguardia importante, pero pues imagínate París en aquella época, todo el surrealismo, la eclosión de ideas políticas. Él anduvo muy cerca de movimientos más bien de izquierdas, sobre todo a través de su mujer, y él era amigo. ¿Mujer francesa o no? La mujer era francesa, de Marsella, de origen corso, una mujer de una gran belleza y sobre todo de un carácter terrible. Como los corsos. Terrible. Bueno, ya contaremos si viene a cuento. Y entonces, pues, allá, por ejemplo, mientras él estudiaba era interno en el Santán, que era el hospital, ¿no?, donde estaba el psiquiátrico. Y allí era famosa la tertulia, la rebotica que se hacía en la sala de guardia, donde iban todos los surrealistas. Iba pues Breton, Aragón, Arnaud, y entonces ahí se hablaba de todo, de poesía, de religión, de política, sobre todo con la guerra española, que fue unas tertulias muy cálidas, muy calientes, ¿no? Porque había algunos que escuchaban a Radio País, en Radio Sevilla, aquella bestia que era, ahora no recuerdo, aquel general Queipo-Llano, ¿no? Entonces, por ejemplo, José Henriet era muy franquista, y entonces solía escuchar a Queipo-Llano y entonces se discutían, ¿no?, entre ellos la evolución de la guerra, etcétera. Entonces esa fue un poco la evolución de Ajuria en París, donde llegó siendo muy beato, porque en su casa había habido una influencia por parte del padre, carlista, que era un carlista y tal, y llegó siendo, casi un místico. Siempre le interesaban los místicos, pero llegó pues siendo muy beato, como me lo contó, porque luego el primer año estuvo en un colegio, antes de estar interno en el hospital estuvo en un colegio para estudiantes donde había, entre otros,
estaba pues Ucelay, el pintor vizcaíno, de los que he hablado. ¿Colegio de curas? No, era un colegio, una residencia universitaria. Zabaleta. Estaba Zabaleta. Y Zabaleta es el que me dijo, lo visité para hacer la tesis, que era terriblemente beato, ¿no? Era casi en esto, era un chico, de coro, como dicen en francés, casi como un monaguillo. Cómo fue cambiando. De Zabaleta está Rodrigo, el músico, estaba el padre. Pero todos ellos becados, por eso digo que había gente en Francia guiada por sus respectivas diputaciones y todo eso, que era bastante notable. A partir de aquí tengo un poco de miedo, José, sobre los términos que utilicéis para explicar lo que realizó en el campo de la psiquiatría. Julián, porque claro, yo en los apuntes que nos ha trasladado y que tengo sobre la mesa de eso que has escuchado, me encuentro con palabras que la verdad no sé ni qué son ni hacia dónde nos vais a llevar. El esquema corporal, la socialización del niño. Yo quiero que todo el mundo que nos esté escuchando entienda lo que estudió y en qué trabajó Julián de Ajuriaguerra, o el diálogo tónico. Así que, a ver, José Miguel, ¿cómo lo acercas? ¿Cómo acercas todo esto? El diálogo a los oyentes tónico, que tienen es el que estamos problemas de muy diversos tipos. José, estoy yo sentado enfrente del periodista. El diálogo tónico es el que tenemos tú y yo ahora enfrente. Tú y yo enfrente tenemos un tono muscular determinado, y lo empleamos pues en la misma relación con el otro. Bueno, esto es una cosa que Julián Guerra estudió mucho con un maestro que era un caballero solitario, como decía él, que era André Tomás. André Tomás se dedicó a estudiar mucho el tono muscular, la semiología del tono muscular, y la relación y las variaciones y la clínica y la patología del tono muscular, sobre todo que se evidencia a través de las emociones, ¿no? Primero, para empezar, un psiquiatra. ¿Cuál es el quehacer de un psiquiatra ante un paciente? Diagnosticar y a partir de ahí se puede mejorar. Pues yo creo que Julián Guerra creo que tenía alguna frase sobre esto, que era el ayudar, ¿no? Ayudar, sí. Sobre todo no perjudicar, hay algunos que pueden perjudicar, Pero estamos hablando de comienzos del siglo XX. Bueno, en los años 30, termina la carrera de medicina. Pero los que tenemos, por ejemplo, yo ahora tengo 42. Sí. Y lo que era el campo, uno de los campos de la psiquiatría, por ejemplo, aquí en Vitoria, Las Nieves. Pero aquello era terrorífico, poco tiene que ver con el hospital psiquiátrico de hoy en día, no sé cómo sería en los años 30. Ahí me has pegado de lleno, porque yo empecé a trabajar en Las Nieves en el año 70. Pero dicen que las imágenes que se veían eran terribles. Personas, pues ¿cómo decir? Agarradas a las camas, gritos, que era una imagen terrorífica la de la psiquiatría por aquel entonces. Vamos a ver. Ahora vamos al Hospital Psiquiátrico de Álava, por ejemplo, y es una imagen diferente. Pero también... Hoy es una leyenda lo de Las Nieves. También hay mucha leyenda, ¿no? Tú vas al psiquiátrico de Las Nieves, que ahora se llama de Las Nieves, que es el nuevo, y igual te encuentras también alguno atado a la cama, y en un cuartito que hay acolchonado, en el que se puede internar allá un agitado peligrosísimo, Se le procura, primero está acolchonado, no se puede hacer daño, se le procura calmar con medicamentos y se le procura sacar lo antes posible, claro. Es decir, que tampoco es que la gente estuviese atada eternamente, pero sí que era otra, por supuesto que era una cosa mucho más sórdida que ahora. Hombre, la verdad, la sociedad también lo miraba de una forma diferente, yo creo. Por aquel entonces, locos, son locos, todos locos. Era la locura, la psiquiatría, los psiquiatras, bueno, sí, pero por aquella época, cuando estuvo Ajuriaguerra en París... Ahora ya vamos a los 30. Se había... Bueno, los años... Él llegó ahí cuando tenía 17 años, O sea, en el año 19, 29, sí. Cuando llegó a Ajuriaguerra a París, en los hospitales en que estuvo, para entonces se había descrito casi todo lo que se sabe de síntomas psiquiátricos, lo que se llama la psicopatología, la habían hecho ya los grandes maestros franceses. Posteriormente no se ha descrito síntomas, por ejemplo, mucho más síntomas desde entonces, desde los años 30. En cuanto a los tratamientos, estando Ajuriaguerra en París en 1955, se descubrió ya las medicaciones psiquiátricas en el hospital en que él trabajaba.
por primera vez se hicieron las medicaciones que hoy se utilizan para quitar las ideas delirantes, que se llaman las ideas locas, ¿no? Medicaciones que hoy en día se utilizan todavía. No, las primeras, y que fueron tan útiles como las que se están utilizando hoy. No se ha descubierto en los últimos años muchas medicaciones que sean, bueno, además de las que se habían descrito en la época de la Juria-Guerra, no se han descubierto muchas más medicaciones más útiles que entonces. Lo que sí son ahora, son mejor toleradas, pero ya no era tan desconocida las medicaciones. Cuando nosotros trabajamos, Aguirre y yo, con él en Ginebra, todas estas medicaciones eran empleadas ampliamente ya, y estamos hablando de 1968, 69, quiero decir, de hace 50 y pico años. Desde entonces no se han descubierto medicaciones nuevas en psiquiatría, a pesar de que eso le parezca extraño a quien nos diga, ¿no? Se han descubierto algunas que se toleran mejor, pero no de grandes eficacias, de una eficacia mucho mayor. Sí, José Miguel. No, porque tiene razón José. En el año 50, Larmit y otros se dan cuenta que la gente a la que, sobre todo la gente a la que le ponían los cócteles, entonces llamaban unos cócteles que tenían, sobre todo largactina y otras cosas, pues porque estaban asestados y tal, les desaparecían las ideas delirantes, los síntomas delirantes, que es uno de los síntomas que se llaman activos de las primeras fases de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, precisamente, otro vasco de Hendaya, Deleuze, que fue catedrático en París, y que tiene una relación, por cierto, bastante ambivalente con la Juria-Guerra, el que lo empezó a utilizar como remedio para los trastornos, los síndromes psicóticos, en esquizofrenia concretamente, y mejoraron. Y con el largacil arranca luego toda la larga gama de neurolépticos, que es un poco una variación de lo mismo, como ha dicho muy bien José. Ahora se toleran mejor, tienen menos síntomas secundarios, y desde luego el pronóstico de la esquizofrenia ha mejorado infinitamente. Pero el psiquiatra tiene algún mérito, quiero decir, en la aplicación de la medicación, ¿o no? Hombre, pues claro, pues tiene que saber cómo se aplica eso y qué podéis utilizar, y por supuesto, claro, hay un oficio, ¿no? Evidentemente, claro. Eso no venía en ningún libro. No, eso se aprende en la clínica, claro, eso se aprende trabajando, ¿no? Bien, los libros te dicen un poco más o menos unas ideas te viene las páginas donde te habla de psicofarmacología, te habla de los neurolépticos, que son los que se aplican en las grandes psicosis esquizofrénicas, y luego los antidepresivos, que también José pues no lo ha dicho porque no le ha dado tiempo, pero también los antidepresivos a partir de esa década, los 50, fue un cambio terrible. Bueno, y se empleaban ya en la época de la Juria-Guerra, por descontado, por 50 años antes, se empleaba el psicoanálisis. A Juria-Guerra se psicoanalizó y a Juria-Guerra fue un psicoterapeuta competente. ¿Qué es un psicoanálisis? Explique. No, pues unos tratamientos por la palabra, ¿verdad? A través de... Aquí no hay medicación. No hay medicación. Se puede utilizar con medicación, pero se utiliza a través de comprender la problemática de los pacientes, de la que se dan cuenta, o sea, consciente, o a veces haciéndoles ver otras problemáticas de las que no se dan cuenta, que se llaman. Esa es la imagen del psiquiatra hablando con un paciente tumbado. Bien, tumbado, pero eso ha evolucionado bastante, ¿verdad? Pero para entonces había ya muchos psicoanalistas en París, y el mismo Juria-Guerra se psicoanalizó, estuvo en psicoanálisis con el presidente de la Sociedad Psicoanalítica de París, que se llamaba Nacht, y pasó por el psicoanálisis y luego lo empleaba en sus técnicas. Quiero decir que no era tampoco la época de la prehistoria, quiero decir, había grandes psicoanalistas de aquella época que no son superados por los de ahora. Todo esto del esquema corporal, la socialización del niño, su relación con el otro, la postura, el tono muscular, el diálogo tónico, esto no tiene que ver con pastillas. Bueno, lo que son síntomas, ¿no? Son signos que se ven en el cuerpo del otro o en la conversación con el otro, que nos puede indicar si tiene alteraciones o no. Además de eso, naturalmente todo eso no está, como decía Juria-Guerra, no está en el aura que tienen, la aureola esa que tienen los santos en la cabeza, no es el alma en donde están, sino está en el cerebro. Y como todo pasa por el cerebro se modifica cuando se sienten determinadas cosas, y de ahí que José Miguel hablaba de que uno cuando está hablando, si se pone furioso, se pone tenso el cuerpo, el músculo, ¿no? Pues es
Eso es porque una emoción determinada en el cerebro ha hecho que sus músculos se le pongan más rígidos. Lo que pasa es que no todo se nos pone el músculo igual. Bueno, ahí está. No, pero si usted se pone a discutir con alguien, a que se le pone los brazos tensos y el cuerpo en una actitud de lucha, y el otro... Y a veces lo ven a otros. Bueno, y al otro, pero a la otra persona, a la otra persona se le comunica esa tensión y se pone también el tenso. A mí es más difícil que me ponga, porque como ha dicho antes José Miguel, no estamos usted y yo ahora hablando de cara a cara, sino por un teléfono, pero si nos viéramos y estuviéramos enfadados, se nos pondría el tono muscular, nos pondríamos rígidos los dos, y a esa rigidez que se produce en el otro cuando se pone tenso o lo que fuera, es a lo que se mencionaba antes José Miguel como el diálogo entre dos personas con un tono muscular. El diálogo del tono es bastante sencillo, y de ahí que Julia Guerra lo que hizo a partir de esos maestros, una técnica de relajación muscular como el yoga y estas técnicas que se emplean ahora, a partir de relajarse, y al relajarse el músculo, pues resulta que se relaja también el ánimo, la ansiedad. Pues, o sea que ya ve que es una cosa bien sencilla. ¿Lo de ahora del Tai Chi? Sí, bueno, lo da el Tai Chi. Lo del Tai Chi que está de moda, pero que es probablemente hace 4 o 5 mil años de países asiáticos. O sea que en realidad no hay tantas cosas nuevas sobre la Tierra, ¿no? Pero a Julia Guerra lo que hizo es, sobre esa relajación del Tai Chi y otras relajaciones de unos ingleses, y eso creó una técnica propia para relajarse muscularmente, que se ha empleado mucho, que a nosotros nos obligaba a Julia Guerra a aprenderla cuando íbamos como residentes, como internos a Ginebra, nos hacía que aprendiéramos esa técnica con unos especialistas, ¿no? Y es una técnica que seguimos practicando, ¿no? Y que como la de Tai Chi o la del yoga y tal, también es útil en manos de otros profesionales, ¿no? Bueno, y entonces, sí, antes de ir con el siguiente capítulo, José Miguel. Sí, bueno, perdona, José, que te apostillo un poquito. La técnica de Julia Guerra, que está un poco inspirada en el método Schur, él añadió una cosa, que es que cuando, como tú muy bien has dicho, cuando el enfermo se relaja, también se relaja un poco la mente, y era más fácil abordar pues esos problemas que tú has dicho antes, inconscientes, o que están reprimidos, o que se ocultan, o que no se habla con tanta naturalidad, ¿no? Y entonces ahí intervenía un poquito el psicoanalista, ¿no? Claro, esto no es tan sencillo como decirle al paciente, relájate chico, no pero esto tiene un método de relajación que él creó. Sí, cuando estaba relajado pues era más fácil abordar o que aflorasen igual conflictos que... Porque hay veces que cuando alguien le dice al otro en ese momento de tensión, relájate majo, se pone el otro más tensionado. Bueno, Julia Guerra tenía un método que creó. Sí, un trabajo respiratorio, en fin, se induce a que respire de una forma y se consigue una relajación real, sí. Bueno, vamos a seguir con un cuento para intentar que sea lo más agradable y cercano a nuestros oyentes. Este hombre, Julián de Julia Guerra, estudia en París, se relaciona con esos ambientes, la vanguardia del arte que decía antes José Miguel Aguirre, estudia, trabaja, ¿y cómo se gana la vida? En estos pasos en Francia, ya me imagino, pues con aquella mujer corsa. No, todavía no se habían casado. Bueno, una vez casados, muchas veces, o durante unos años, la que le mantenía era la mujer corsa, que era asistente social y trabajaba. Pues los primeros años fueron bastante penosos. Él tenía derecho a una habitación en el hospital, en una especie de mansarda que había allí, y él se ganaba la vida, pues te voy a decir cómo se ganaba la vida, poniendo inyecciones, poniendo ventosas y dando clases. Él tenía una formación, sobre todo, como ha dicho José, en todo lo que son las funciones del cerebro, la neurofisiología y la anatomía del córtex cerebral, sobre todo, y él daba clases a aquellos compañeros que se iban a presentar a los exámenes de Estado para ser ya profesionales de la medicina en Francia. Y él daba clase y cobraba las entradas como en el cine, y así se ganaba la vida. Particulares. Clases particulares. Y haciendo guardias, que era lo único que le dejaban hacer, porque como no era francés, no le dejaban tener el título oficial de médico, y por tanto no le dejaban ejercer en privado. Y la única manera que tenía, ni tampoco tener puestos oficiales, era hacer guardias. Y ese pobre hombre tenía que hacer, ya incluso mayor, ¿no? Bastante mayor, guardias. Por eso que dice José Miguel que ahí entró en contacto con todos estos
estos personajes tan interesantes, ¿no? Del surrealismo y de la época más progresista del París de entonces. Así que bueno, pudo ir a París a estudiar, pero luego allí tuvo que luchar para salir adelante. Sí, no, él también era un hombre un poco, si no bohemio, así que no era un hombre demasiado materialista. No era ambicioso. No era demasiado ambicioso, no. No se sabía hacer la maleta, pensaría, el padre carlista no sé lo que pensaría, o el hermano político de lo que hacía. La madre, cuando se casó, que lo iba a comentar luego, supongo, José Miguel, se casó con una cosa y le dijo: mamá, que me caso, ya 40 y pico años. Entonces le escribió: hijo mío, te vas a casar con una mujer que no es ni vasca, ni de tu propia raza, ni de tu propia religión. Hay que tener en cuenta... Bueno, no me acuerdo las palabras, pero... Ya estás hablando de la posguerra. No, bueno... Has dicho 40 y pico y nace en 1912. Pues él se casó... ¿Cuándo se casó José Miguel? Tú tienes para decir que, bueno, casó... Pues ahora mismo te lo puedo decir, pero yo creo que... Justo cuando terminó la guerra. Cuando terminó la guerra se casó. Sí. ¿Y este hombre, entonces, dónde pasó la guerra? Porque París. estudió en París. Bueno, ¿qué guerra? A ver, porque esto es un pasaje muy importante. La guerra civil. La guerra civil española. 36-39. Se vino él aquí. Se vino. Él se vino. Pero tuvo que cortar estudios o los había terminado. Había terminado. Los estudios. Acababa de terminar la carrera en Francia. Conocía ya a la que fue su mujer. Sí, conocía a su mujer, que era una mujer muy, como diríamos los franceses, tres engagés en política, era trotskista. Había conocido a Trotsky personalmente. La mujer, sí. France Alberti. Bueno, entonces ella es la que casi le trae a Barcelona, o sea, ya a Barcelona, al bando republicano. Así que le dice: yo soy trotskista, venga. Bueno, él era de izquierda, claro. ¿Anarquista? Él era más bien anarquista, no era trotskista, ni comunista, ni... Se movían los medios comunistas de la Francia de entonces, aunque nos decía que nunca estuvo afiliado al partido, pero todos sus amigos, Le Bovici, Diarquin, eran del PC francés, sí. Bien, y entonces pues ella le trae a Barcelona y o sea, no le pilla la guerra, sino que esta pareja dice: nos va a pillar la guerra. Se presentaron voluntarios, claro. Vinieron voluntarios a luchar, sí. Vamos que sí. Qué diferentes las posturas de cada persona, ¿eh? Y curiosamente, siendo una trotskista y el otro anarcoide, les metieron en un batallón comunista que se llamaba Stalin. Y con eso, bueno... pero ellos eligieron ir al frente de Aragón, creo que fue, en vez de venir a Euskadi a luchar, porque no quería estar demasiado influenciado por Juan, al que quería mucho, pero él no era nacionalista vasco. Por su hermano, el famoso Juan. Sí, pero no quería dejarse, digamos, estar demasiado a la sombra demasiado influenciado, quizás hacer su aventura dentro del socialismo, y de España, no de Euskadi. ¿Y en el frente de Aragón qué pasó? Bueno, primero esto no se puede dejar de contar. Primero él se embarcó en una expedición que hizo el capitán Bayo, que es el mismo que luego le llevó a Fidel Castro de México al desembarco de Playa Colorada en el oriente de Cuba, pues una expedición a conquistar las Baleares. ¿Desde Barcelona? De Barcelona. Menorca siempre estuvo a favor de la República hasta el final. Curioso. Y entonces llegan y primero conquistan o toman Ibiza lo toman. Pero luego en Mallorca ya el más grande, no pasaron de una playa... Me imagino que Ibiza y Formentera... Bueno, Formentera no habría nadie, habría una guarnición. Esa ya va de sí, en el ¿no? paquete. Pero en Mallorca no pasaron de una playa de Montecristi, creo que se llama. No pasaron de ahí, pero no pasaron por desorganización, en fin, anarquía entre los mismos milicianos, que aquí eso me lo contó a mí, la mujer de él, que no había ni orden ni concierto, y que al final los echaron, ¿no? Los echaron allá, le hirieron además. Claro, era anarquista. Ella era ella era más de organización. Era muy organizada. Entonces ella me contaba a mí que era un desastre, ella echaba... El Stalin. Sí. Y bueno, se echaron de la playa, no pasaron de allá. Al final los rechazaron, vinieron los italianos, les bombardearon varias veces, en fin, se marcharon. Así que no conquistaron. No, ya volvieron a Cataluña y luego pues él estuvo... Pero ya tenía preparación para montarse en un barco y ocupar las Baleares o recuperarlas o...
Bueno, invadirlas, ¿no? Él iba con otros muchos, era en fin, una especie ¿Esto qué era? Móntate en el barco que algo harás. Es un poco el ejército de Pancho Villa, ¿no? Una panda de gente voluntariosa, pero con mala organización, como fue tan frecuente en los bandos republicanos, ¿no? Y vuelta a Barcelona, ¿verdad? Vuelta a Barcelona, y luego ya a ella la habían herido y se repatrió, ¿no? A París. Y él luchó en el frente de Aragón de médico, tuvo una banda frente de Aragón. Hasta que ya vio que aquello no tenía... Luego, y luego le reclamaron en París porque le dieron un premio en su ausencia, el premio de Gerin al mejor médico joven, no sé qué, neurólogo joven, tal, y entonces le reclamaron de París para que fuera a recogerlo y se quedó. Así que, reclamado en París, se quedó en París. Es que su mujer también estuvo herida, como comentaba José Miguel, y se quedó. Y para él fue un drama lo que ocurrió a partir del 39. Pues yo creo que sí, porque claro, ya él no podía volver aquí, de momento, y ya no volvió. Y luego, ¿Tenía nacionalidad francesa? Bueno, luego se hizo francés, sí. Pero mucho después. Mucho después, sí. O sea que se puede considerar que los primeros años los pasó después de la guerra como exiliado. Estuvo sin nacionalidad, caray. Sin nacionalidad. Era media patria. Media patria. Claro, porque no puede venir a España y en Francia no le da nacionalidad, ¿o no? Y cuando le hicieron profesor, porque era brillantísimo ya, cuando tenía 40 años, 35 años, todo el mundo le conocía, pues le hicieron profesor, pero profesor a título extranjero, profesor a titre étranger, lo cual no le permitía tener una cátedra ni cobrar por ello. O sea, era una cosa honorífica. Y así eran de chauvinistas los franceses en su época, pero... ¿Eso, José, en qué década? ¿Década de los 40? Estamos cuando tenía 40, sí. Cuando ya llegó, terminó la guerra, tal, ya era muy conocido y le hicieron... luego por eso hizo el doctorado y cuando se podía. Pero cuando fue a Francia, el cónsul, el embajador francés en Suiza, le quiso dar le quiso poner un distintivo de caballero de la Legión de Honor, o sea, una medalla, y él se negó. Él no quiso recibir aquello, y luego, o sea, que se negó a recibirse porque estaba muy resentido por lo mal que le habían hecho pasar con la... Nunca le hicieron profesor directamente en Francia, era a título extranjero como honorario, y luego ya sí, como comentaremos, le hicieron del Collège de France, que era una alta distinción, pero vamos, no menos honorífica también, ¿no? ¿Y tenía relación con su familia, con Juan? Sí, yo creo que se querían mucho, ¿eh? A pesar de diferentes no, hombre, no, ¿qué va? Si no tenían... Es que lo que pasa es que aquí, de pronto, en este país, cuando ha dicho antes, ¿y qué partido era? Tal, como si el haber tenido un hermano de un tipo de forma de pensar en política le hiciera a uno menos vasco, más vasco. A Jules era el más vasco de los vascos, y como persona era un perfil, esto lo que no era del PNV, ni de Acción Nacionalista Vasca, como lo que sea, ¿no? En ese sentido, pero eran queridísimos hermanos y hermanas, y no discutían, yo creo, de política jamás. Yo los he visto mucho entre ellos, ¿verdad? Y jamás tenían distintas maneras de ser, pero siendo los dos vascos. Ahora parece como que se es o de una forma vasco, o si no, ya no se es antivasco. Eso lo pensará parte de la sociedad, pero no toda, ¿no? No, pero hay el prejuicio de pensar que quienes piensan de distinta manera, de forma de ser vascos, no lo son menos, algo así. Pues mira, José, precisamente yo tengo una cinta magnetofónica que se va a poner en estas jornadas que va a haber en junio, en la que es una entrevista que le hace en la radiotelevisión Comando. Sí, la preciosa entrevista esa, sí. ¿No? Y lo primero que él dice... Yo soy un vasco por todos costados, yo soy profundamente vasco. Profundamente vasco. Y bueno, entonces le dicen que quiere decir eso y tal. Bueno. Y hablando de lo del hermano, el hermano Juan, como sabes, José, era el gran capo del PNV en la guerra y después de la guerra, por encima de José Antonio Aguirre, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, riñó con Aguirre, sobre todo cuando Aguirre apostó por los americanos y él estaba más a favor de los ingleses. Aguirre que estaba en José París. Antonio Aguirre, sí, el presidente de la guerra.
y se marchó de aquí y se fue a trabajar con un nombre falso a Lyon. Él era ingeniero, Él era un ingeniero de Banco Vinco, un buen ingeniero, formado en Alemania, como ha dicho José. Bien, se va a trabajar de manager, vamos, no sé, que trabajaría allí, de oficial igual, en una fábrica en Lyon, y tiene y su hermano no sabía que estaba él allá, y tiene una lesión en una mano, y ya él le llama a su hermano, que a ver quién podría acudir en Lyon, y su hermano le aconseja un médico, ¿no? Y el médico, por la forma que tenía de fumar, por el tono muscular, de Juan, y de coger el cigarro y de relacionarse, el médico que conocía a Julián, pues no le había dicho que era su hermano, claro, eso es muy muy típico de esa Julián. Le llama a Julián y dice, oye, este es tu hermano. Y este señor que no lo es tu hermano, claro. Bueno, y José, ¿cuándo se traslada o no se traslada de Francia a Ginebra, a Suiza? Sí, en aquel momento lo habían hecho profesor a título extranjero. Había, como dice José Miguel, hecho la tesis doctoral en Francia con un vasco de Bayona, ¿no? Jean Delay, que era su jefe, era el jefe en París, el gran catedrático, y ya siendo doctor podía haberse quedado, y de hecho, como habían ganado las izquierdas en Francia, tuvo mucha representación en la política asistencial psiquiátrica en París, que eso conoce bien José Miguel porque hizo la tesis sobre eso, y era el líder de unos grupos de psiquiatras que hicieron un modelo asistencial, una forma de trabajar, digamos, en la psiquiatría comunitaria que se llama, ¿no? Que era un sector, el sector 13 de Francia, dividieron en París en sectores y les encargaran a ellos hacer una psiquiatría novedosa. Y a Julia Guerra era uno de los líderes, era el líder en realidad, al punto que el grupo que hizo esa transformación le llamaban Batía, que era todos en una, ¿no? Es decir, que y lo llamaban así porque era a Julia quien le había puesto el nombre, ¿no? Bueno, tenía tal prestigio en ese sentido que cuando se quedó vacante la cátedra de Ginebra, del cantón de Ginebra, el cantón es como una provincia de una región, pues se pensó enseguida en otras personas, pero también en la Julia Guerra, ¿no? Para transformar la psiquiatría de Ginebra, que necesitaba una transformación después del fallecimiento de la jubilación, en realidad, no había muerto, del anterior jefe. Entonces pensaron en la Julia Guerra y simultáneamente también en Bruselas pensaron en él, y entonces le ofrecieron las dos cátedras, tuvo las dos posibilidades, y él eligió irse a Ginebra, donde le miraron con microscopio desde la nariz hasta el pelo, hasta los dedos, porque allá no te contratan tan fácilmente a uno a una persona de fuera, claro, para dirigir la psiquiatría. Y cuenta cosas muy divertidas, como le tenían espiado todo el día hasta dónde iba a comer y no sé qué, y ya pues de todas formas, como el régimen político en aquel momento en Ginebra también era progresista, pues nada, no tuvieron ninguna duda en ofrecerle la cátedra y además la dirección de los servicios psiquiátricos del cantón. Y él dice siempre que nunca le negaron nada en formas, recursos y personal y todo para hacer lo que hizo. Y en efecto hizo pues una organización espectacular que fue ejemplar en el mundo, ¿no? Por eso decía antes José Miguel que era una persona. Lo que pasa, claro, luego el tiempo pasa y se me hacen otras cosas, pero aquello fue en su momento pues quizás el modelo en el mundo de más prestigio en psiquiatría, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué, José Miguel? ¿Por qué modelo asistencial tan revolucionario? Pues porque entonces pasaba lo que tú has dicho antes, que los enfermos mentales están en el manicomio, ¿no? Y muchos efectivamente, si no estaban atados, pues estaban allá dando vueltas por un patio y no salían nunca. Era difícil sacar muchas veces a algunos que se cronificaban, ¿no? Mira qué jardines había aquí. Bueno, sí, el jardín de aquí de las Nieves era una maravilla, ¿eh? Por eso a eso me refiero, José Miguel, que era grande. Ahora no hay, en el hospital psiquiátrico actual no hay jardín. Que me jubilé, ahora el paciente se pasea por el aparcamiento, cuando no es por la calle. Bien, por un aparcamiento. Entonces el modelo que proponía aquí en Vitoria, Julia Guerra era precisamente crear un sector en el que hubiera ambulatorios donde la gente que hubiese pasado lo peor, la fase más aguda, pues ya pudiese salir y ser seguida ya, ¿no? El medicamento, tal.
y no solo eso, sino pues adecuarle unas pensiones, unas casas a medio camino que se llamaban, pues para que pudiese, porque muchos no tenían dónde ir, no tenían familia, eran gente medio vagabunda, pudiesen ir allí. No encerrarlos. No encerrarlos, no. Y que saliesen a la calle. Crearles también pues tallercitos. Una verdadera revolución, me imagino, por aquel entonces. Es una revolución, pero es lo que hay ahora aquí, en todos sitios, Exactamente, trajo al País Vasco, precisamente fue él el que, bueno, con José Guimón y otros, los que modificaron los servicios de asistencia psiquiátrica en Euskadi pues al principio, al terminar el franquismo en los años 80, ¿no? Así que estuviste en esa película, José. Sí, una película, no, es una vida apasionante la de Julián, es un hombre... Pero termina entonces trabajando en su tierra, junto a ti y otros, me imagino, pues y cambiando, no del todo, cambiando el modelo de psiquiatría del país. Bien, eso sí, pero no terminó aquí. Él no quiso volver a Bilbao. No tenía, lamentablemente, un buen recuerdo de la sociedad bilbaína. No. Y yo me acuerdo que habíamos discutido, ¿dónde va a ir usted? Porque yo le trataba de usted, así como a Juan le trataba de tú, que lo cual le molestaba un poco a Juan, porque era mayor que él, yo le trataba de tú, pero a Julián Guerra todo le tratamos de usted, como le llamábamos, de patrón le llamábamos, ¿no? Era alguna cosa pues de autoridad, ¿no? Y de cariño y de autoridad. Está más de tú, no podíamos. Bien, me decía, ¿dónde va usted a vivir y tal? Y ya pues se fue a vivir a la frontera, ¿verdad? A Villefranc, ahí al lado de la frontera de Bayona, a 15 kilómetros, cosas así. Y ya se quedó allí y viajaba a París durante 5 años, viajó a París porque le hicieron allá catedrático, profesor de Collège de France, que es una cosa muy, muy prestigiosa, es como la Real Academia de Medicina más importante, ¿no? Y allá daba cursos, ¿verdad? Periódicos, y ya luego ya lo dejó, pero luego se quedó allí, pero nunca quiso volver a Bilbao. Y de hecho así que hizo ese cambio y ese trabajo, imagino, era un encargo de gobierno vasco desde la Purdi. Bueno, vamos a ver, porque entonces el gobierno vasco encargó a un grupo de compañeros, entre yo mismo, pues de hacer un plan de transformación, y le pedimos a Julián Guerra que lo coordinara. Y él venía... ¿Existía ya Osakidecha? No existía todavía, ¿no? Todavía no existía. No, eran las diputaciones, pero bueno. Ajá. Era el gobierno vasco provisional, abordado ¿verdad? por diputaciones en los primeros años. Sí, el gobierno vasco provisional en el momento de la transición. Pero entonces lo que hacía era, venía de vez en cuando a visitar a un hospital y nosotros le llevábamos los datos y trabajábamos con él ahí en su casa en Bayona, y ahí hicimos la redacción de las bases que luego han sido las que han presidido la transformación. Aplicando aquel modelo asistencial que... Sí, bueno, pues cambió en que se hicieron todas las unidades de psiquiatría en los hospitales generales. Hasta entonces no había unidades en psiquiatría ni en Basurto, ni en Vitoria, ni en Santiago, ni en Cruces, ni en nada, ¿no? Todavía sigue esa unidad. Luego no había unidades externas, y entonces han puesto ambulatorios en todas partes, se han hecho unidades de día, se han hecho... Y entonces los hospitales psiquiátricos han ido cerrando o limitando mucho su tamaño, en fin. No, hoy en día la psiquiatría en el País Vasco pues es una psiquiatría comparable a la de cualquier parte del mundo, ¿no? Y muy bien llevada. ¿Conoció Las Nieves? Pero, hombre, no, a Julián Guerra. Sí. Ya sé que usted sí, ¿cómo no va a conocer? Claro, es que cuando en esta época que venía por aquí a coordinar la reforma psiquiátrica, vino Las Nieves. Y te voy a decir una cosa, sacó una magnífica impresión de Las Nieves. Claro. Porque Las Nieves, tú sabes que está aquí, nosotros estamos a 100 metros de Las Nieves. Es un palacete precioso, ecléptico, muy bonito. Y entonces había arreglado mucho, te tengo que decir que desde que entré yo en el 70, cuando vine a Julián Guerra, que habían pasado ya 10 años, había cambiado mucho. Y claro, con aquellas escaleras que habían entrado, todo aquello... Y que siguen estando todavía. Siguen estando, pues aquel salón que había con aquellos espejos. Pues se quedó impresionado, porque recordaba un poco a los grandes hospitales psiquiátricos tradicionales franceses, ¿no? Es uno de los edificios singulares de la ciudad. Sí. Parecía un poco Santano. Entonces se quedó muy bien impresionado en principio de las posibilidades que tenía aquello, claro, luego que aquellos jardines. Es más, yo te voy a decir una cosa, yo no hubiese cambiado, yo hubiese reformado Las Nieves. Lo que pasa es que sí que han dicho hace un momento
que el hospital psiquiátrico actual es más pequeño, sí, claro, de formato menor. Claro. Y Las Nieves era un Es que edificio tremendo. la mitad del edificio no era psiquiátrico. Correcto. Eran otras muchas cosas, ¿no? También hospicio, ¿no? En su día. Hospicio. Y eso de mezclar niños y personas con demencias. Está bastante separado, ¿eh? Está bastante separado. Está separado ya hasta arquitectónicamente, ¿eh? Pero sí, era muy grande. El caso es que no volvió a Bilbao. Sí, bueno, volvió así y le hicieron profesor, o le hicimos profesor extraordinario de la Universidad del País Vasco. Estuvo 4 o 5 años. Pero no murió, no volvió a morir a Bilbao. No venía mucho, venía poquito. Y los hermanos iban a verle y los discípulos íbamos a verle, en fin, pero luego pues perdió facultades y tal, tuvo una enfermedad de Alzheimer y en los últimos años pues estuvo bastante recluido allí en donde estaba. Pues este es Julián de Ajuriaguerra, pero yo he oído por ahí, José Miguel, algo de unas jornadas o algo que van a organizar. Sí, bueno, este año es el centenario de su muerte, ¿no? Murió en el 91. Y nació, perdón, se cumplen 100 años de su nacimiento. Sí, nació el día anterior de Reyes. Siempre decía que había sido una desgracia porque no recibía los regalos que hubiesen correspondido por Reyes y por bueno, no sé en su caso, porque yo soy del mismo día, soy Julián de Ajuriaguerra y no he tenido queja del 5 de enero. Bueno, pues entonces ¿qué me habías preguntado? Las jornadas, sí, pues las jornadas va a celebrar un poco eso. ¿Y dónde van a ser? Pues van a ser un día en Bilbao y otro en Bayona. Y precisamente, José, que no te había dicho, el jueves pasado estuve durmiendo yo en Egoa. Claro. En la mansión. En la mansión de ellos, sí. Porque estuve en Bayona preparando un poco las jornadas. Sí. Y luego pues ya se hacía tarde, fuimos a comer allí a una sidrería y me dijeron que fuese a dormir allí y dormí. ¿Pero es de la familia o mansión Egoa que es? La mansión Egoa es una mansión que compró el albañil aquí a Villefranche. Así que tiene llave usted allí. No tengo llave, ¿no? Pero bueno, sí, me reciben muy bien. Sí. Siempre tienen llave abierta para los amigos. Nos quieren mucho. Isabel es la hija. Y su marido es Jean-Claude Larron, el historiador. ¿Viven todavía entonces? Ajuriaguerra sigue viviendo allí. No, es que la hija sí. La hija sí. sigue en la Purdi. En la Purdi, sí. Luego tiene otro hijo, Miquel, que vive en París, que es pediatra. Y bueno, pues vive en ahí, estuve el otro día ahí. Muy bien. Pues José Guimón, la próxima la queremos ver aquí o nosotros nos vamos allí, ya veremos. Estupendo y encantado de haber charlado y a ver si podemos medirnos el diálogo tónico cara a cara. Oye, José, te advierto que las reacciones tónico-emocionales del periodista son terribles, ¿eh? Gesticula, se mueve, pues, Sí, yo... André Tomás, menos mal que cerraron Las Nieves, José pues Miguel. No, hay que... Eso que me he perdido. Porque si no, igual... que no ponemos aquí etiqueta loco al revés, yo soy de los que más bien... Pero también se puede hacer amigos por teléfono, o sea que... José Miguel Aguirre Bar, José Guimón, a los dos. Adiós, un saludo. Muchas gracias, eskerrik asko. Beste bat arte, datorren astean, beste gai bat. Hemen, euskik askuntzaren maien gurutan. Aio.